Hola, ¿qué tal compañeros? Hoy les vamos a exponer el diagrama de procesos. Mi equipo se conforma por Beatriz Córdoba, Jorge Martínez, Omar Martínez y su servidora Diana Luna. Comencemos por la introducción. Bueno, los diagramas de procesos son la representación gráfica de los procesos y son una herramienta de gran valor para analizar los mismos y ver en qué aspectos se pueden introducir mejoras. Lo más importante para representar gráficamente un proceso es identificar el inicio y el fin del proceso. Esto debe ser acordado por el grupo de trabajo. Nosotros aplicamos los procesos tanto en el trabajo, en el hogar, en la escuela o en cualquier tipo de ambiente a realizar una o varias actividades para conseguir un producto o servicio, en donde a dicho proceso lo podemos adecuar a las necesidades específicas o deseadas. En primer lugar, tenemos al diagrama de operaciones. Bueno, un diagrama de operaciones del proceso es una representación gráfica de todas las operaciones e inspecciones de los puntos en los que se introducen materiales dentro del proceso, el orden de las inspecciones y de todas las operaciones, excepto aquellas incluidas en la manipulación de los materiales. Este comprende asimismo la información que se estima para adecuar el análisis, como por ejemplo el tiempo requerido y situación. Tanto las operaciones como las inspecciones se representan por medio de símbolos. En este caso, la operación es toda transformación física o química y se representa mediante un círculo. Se encuentra la inspección, que hace referencia a medir, verificar, controlar temperatura, y este se representa por medio de un cuadrado. En otras palabras, el diagrama de operaciones de proceso ayuda a visualizar en detalle el método presente, pudiendo así proponer nuevos y mejores procedimientos. Como en segundo lugar tenemos al diagrama de flujo. Un diagrama de flujo del proceso es una representación gráfica del orden de todas las operaciones, transportes, inspecciones, retrasos y almacenajes que tienen lugar durante un proceso o procedimiento, e incluye la información considerada de interés para el análisis como tiempo requerido y distancia recorrida. El diagrama de flujo se representa por medio de la operación, inspección, transporte, retraso, almacenaje y actividad combinada, que más adelante mis compañeros me ayudarán a explicar para qué sirve cada una dentro del diagrama. Además, también incluyen las distancias recorridas, cantidades consideradas y tiempos requeridos. El diagrama de flujo, o también conocido como un diagrama de proceso, es más detallado que el diagrama de operaciones. Y por último tenemos al diagrama de recorrido. Bueno, el diagrama de recorrido de un proceso es un plano o modelo a escala de la planta en que se siguen las trayectorias tanto de los trabajadores como de los materiales y del equipo durante una sucesión determinada de hechos registrados en el diagrama de flujo del proceso. En el diagrama de recorrido vamos a registrar las operaciones, inspecciones, transportes, demoras y almacenajes en el mismo orden que tienen lugar. Los elementos de formación son, además de todos los símbolos del diagrama de flujo del proceso, el plano a escala de la planta en donde se indican las máquinas y las demás instalaciones físicas, así como las líneas de flujo normal del material que se está transportando. El diagrama de recorrido puede ser de dos tipos. Puede ser de tipo hombre, donde se analizan los movimientos y las actividades de la persona que efectúa la operación, y de tipo material, que es en donde se analizan los movimientos y transformaciones que le suceden en el material y, como el caso anterior, sigue o persigue al material paso a paso. En el apartado de las conclusiones, mis compañeros explicarán un ejemplo de los diagramas ya mencionados para que de alguna manera nos quede un poco más claro toda la información mencionada. En conclusión, para elaborar el diagrama de procesos operativos, se utilizan dos símbolos principalmente: un círculo pequeño para representar la operación y un cuadrado que representa una inspección. Todo lo que sucede a una pieza se representa por estos símbolos, que se situarán en las líneas verticales, mientras que el material que se introduce en el proceso se representa por las líneas horizontales, que se unen en los puntos de entrada a los verticales. Antes de comenzar la construcción real del diagrama de procesos operativos, se identifica la gráfica por medio del título Diagrama del proceso operativo e información adicional como el número de parte, número de plano, descripción del proceso, método actual, fecha
nombre de la persona que elaboró y adicional se pueden incluir datos tales como el número de diagrama, la planta, edificio, departamento, etc. Enseguida, se registran las principales operaciones e inspecciones, describiéndolas en forma de lista al costado derecho antes de comenzar el diagrama. El DOP se conforma de una secuencia cronológica de las operaciones de un proceso, así como la entrada de componentes y los detalles de manufactura de los mismos, y siempre comenzando lado derecho hacia la izquierda. En general, el diagrama del proceso operativo se construye de tal manera que las líneas de flujo verticales y las líneas de materiales horizontales no se crucen. Ya para finalizar, los valores del tiempo basados en estimaciones o en mediciones reales pueden asignarse a cada operación o inspección. Simbología del diagrama del recorrido. Operación. Ejecución de un trabajo en una parte del producto. Inspección. Utilizado para trabajo de control de calidad. Transporte. Movimiento de un lugar a otro o traslado de un objeto. Triángulo invertido. Utilizado para almacenamiento a largo plazo. Retraso. Cuando no se permite el flujo inmediato de una pieza a la siguiente estación. Combinada. Indica varias actividades simultáneas. Elaboración del diagrama. 1. Trazar un esquema de la disposición de las instalaciones. 2. Las actividades se deben localizar en el lugar en el que suceden. 3. La ruta que siguen los operarios, los materiales o los equipos deben ser trazadas con líneas. 4. Si en el mismo diagrama se registran el recorrido de dos o más elementos, es necesario utilizar líneas de color diferente. 5. La información que debe contener este diagrama es un encabezado que indique cuál es el recorrido, un título que indique el proceso que se está analizando y la nomenclatura referente a las instalaciones de la planta. Este diagrama también es conocido como diagrama de circuito o de flujo. Ahora vamos a explicar lo que es de manera detallada y detenida sobre cómo fabricar o hacer un diagrama de flujo con base de un proceso. Ya teniendo las definiciones claras de lo que es el diagrama de flujo, vamos a ver lo que son los pasos más importantes para poder realizarlo. Bien, como primer punto tendremos lo que es el análisis y clasificación detallado del proceso. En este primer punto se nos es necesario conocer la problemática, que lo que es en este caso un proceso. Una vez tenido el proceso, tendremos que analizarlo detallada y cuidadosamente, pues es que de aquí parte nuestra base para poder generar lo que es el diagrama de flujo. Una vez leyéndolo, entendiéndolo y comprendiéndolo, podemos y tenemos que darle una clasificación a cada punto del proceso, y se la vamos a dar con símbolos, con la simbología del diagrama de flujo. Es por eso que aquí agregamos una imagen con los símbolos más destacados e importantes de lo que es el diagrama de flujo. A un lado de esos símbolos viene una explicación de lo que es la funcionalidad de cada símbolo, y posteriormente procedemos a lo que es generarlo, pero de una forma tipo borrador. Lo que es el segundo punto, iniciar en forma borrador. ¿Por qué en borrador? Porque en esta estructura que se va a formar, vamos a tomar en cuenta el análisis que se le hizo a la problemática o lo que es el proceso. Si en dado caso que nos haya faltado un punto por marcar o un punto por definir en la estructura final, se le puede dar esa adaptación real a lo que es nuestro diagrama final. Por eso es que lo vamos a hacer en tipo borrador. Para crear el diagrama
hay que tomar muy en cuenta, las interrogaciones, pues este diagrama de flujo mete lo que son respuestas e información. En nuestro tercer punto tenemos lo que es el análisis del diagrama base o el diagrama borrador que se hizo en el segundo punto. Se debe de retomar otra vez el análisis comparándolo con lo que es el primero. ¿Por qué? Porque es necesario definir bien cómo va a quedar estructurado nuestro diagrama de flujo. Es aquí donde se le mete esa concentración perfecta a nuestro diagrama del proceso. Es aquí donde se pulen los detalles, donde se contempla prácticamente todo. Posteriormente, procedemos a definir y representar correctamente nuestro diagrama. Es aquí en esta parte donde se le va a dar el toque final, donde vamos a poder demostrarlo de una manera profesional a lo que son nuestras terceras personas. Es por eso que en este punto ya lleva contemplado todo lo que son detalles, análisis y clasificaciones necesarias para poder terminar así con nuestro diagrama de flujo. ¿Por qué recalco la parte de profesionalidad? Porque en este punto, por lo natural, siempre se maneja, este tipo de procesos siempre se maneja a nivel ingeniería. Entonces, nosotros como ingenieros tenemos que tener la profesión necesaria para poder dibujar, crear o representar un diagrama de flujo.